literarios, que son una parte importante de la literatura. Ahora vamos a hablar sobre los géneros literarios. Los géneros literarios son diferentes representaciones que va a tener la literatura, y estas diferentes representaciones se van a ver en tres tipos principales de aspectos estructurales, ¿ya? Este mapa que está acá va a ser un mapa que nos va a ayudar más o menos a ver, además de la materia que vamos a estar viendo en apresto, que vamos a estar tratando de recordar, nos va a ayudar a ver lo que vamos a mirar en la clase de hoy. Primero, tenemos que los aspectos comunicativos del lenguaje, los aspectos comunicativos de la literatura, son principalmente estos cinco: emisor, receptor, contexto, canal y código. ¿Están familiarizados con estos aspectos? ¿Saben lo que es un emisor? El que dice el mensaje. El que dice el mensaje. ¿Sí? Usted es un emisor y nosotros... El emisor es la persona que ¿Envía? Sí. ¿Ya? El mensaje. Sí. ¿Y el receptor? El receptor, el que lo recibe. Que lo recibe. Muy bien. El contexto. ¿Mm? Es lo que quiere enviar. El No. diálogo. No. El contexto es la situación que se vive, es la situación comunicativa que estamos viviendo. Contexto, podemos decir que es, ahora el contexto es una clase de lenguaje, ¿cierto? Cuando ustedes están afuera, el contexto es el recreo o hablar con los compañeros, hablar con los amigos. Cuando están en una fiesta, el contexto es la fiesta. Ese contexto cambia la forma en la que nosotros nos expresamos y cambia la forma en la que nosotros usamos el lenguaje, ¿ya? No hablan igual aquí en la sala de clases como cuando están en una fiesta con los amigos, tampoco hablan igual si van a la iglesia, ¿cierto? El contexto comunicativo, el contexto donde sucede la comunicación es la situación, y esa situación determina cómo nosotros nos comunicamos. Luego viene el canal. El medio de comunicación. Muy bien. El canal, aquí en la sala de clases, es el aire, porque las ondas sonoras se transmiten por el aire para llegar a sus oídos. El canal, aquí con los chicos que están online, sería Zoom, porque gracias a Zoom o gracias al internet es que está llegando la clase hacia ellos. Y finalmente el código. El código ordenado de leyes de un país, o sea. De un país. ¿Idioma? Sí, el idioma, ¿quieres decir? Ya. Rasim, se te escuchó cortado al principio, ¿puedes repetir? Ordenado de leyes de un país. De leyes de un Habla país. como del Código Civil. Ya, no. El código civil, las leyes, no, te está yendo para otro lado. Mira, un código es algo que debemos conocer dos personas para que exista la comunicación, dos o más personas. El mismo código lo debe conocer el emisor y el receptor para que exista comunicación. Si mi amigo Trasim o nuestro compañero Trasim está hablando en español, para que nosotros lo podamos entender. Si Trasim hablara en otro idioma, es probable que nosotros no lo entendieran, porque es un código diferente. El código que estamos usando en estos momentos es el español o el castellano. El código que se puede usar en otras situaciones puede ser inglés, puede ser a veces lenguaje de señas, ¿ya? Ese es el código. Sí, nos dimos cuenta que tu internet está un poco mala. Espero que me escuches bien, Trasim. ¿Ya? Luego tenemos los aspectos estructurales de la literatura. Y esto tiene que ver con la forma en que la literatura se estructura, en la forma en la que se compone. Va a ir cambiando y puede ser género narrativo, dramático o lírico. Esto lo vamos a explicar más adelante en esta clase. Ya esta clase trata sobre los aspectos estructurales de la literatura. Y finalmente están los aspectos lingüísticos, que son las funciones que vamos a estar usando.
Por ejemplo, la función poética, que trata de expresar sentimientos, la intensificación, que es tratar de hacer las cosas un poquito más como lo que hacían los juglares, ¿ya? De ponerle color a las cosas, por decirlo así, de intensificar todo lo que se dice. Y el desvío es como irse por las ramas, como diríamos en buen chileno, o tratar de evadir el tema. Además de estos aspectos lingüísticos hay un montón, no los nombré todo acá porque más adelante en el año nos vamos a encargar de ver algo sobre lingüística. Habiendo presentado eso, vamos a empezar a hablar de lo que nos compete en esta clase, o sea, ¿qué es un género literario? Como decíamos, son rasgos que van a determinar las obras literarias, ¿ya? Y que nos permiten a nosotros agruparlas y nos permiten clasificarlas. Parecía la clasificación que dimos con los mundos literarios. Recuerdan que los mundos se podían clasificar y habían distintos mundos, todos con sus propias características que nos permitían identificarlos. Sucede lo mismo aquí. Dependiendo de qué rasgos tiene la escritura de una obra o la escritura de una obra literaria, nos va a permitir agruparla simplemente. Esto surge en un principio con Aristóteles. El gran Aristóteles estableció una clasificación que era épico, lírico y dramático. Todas las obras en esos tiempos, todas tenían que estar o en la épica, o en la lírica, o en la dramática. Esta es la teoría clásica. ¿Qué sucede? Aristóteles puso un montón de reglas que debían cumplir estas obras para poder ser clasificadas acá. O sea, si tú querías escribir una obra épica, debías seguir todas las reglas de Aristóteles para que fuera épica. Si querías escribir lírica, también. Todas las reglas que había escrito Aristóteles para que fuera lírica. En dramática, lo mismo. Ahora, a medida que ha avanzado la historia, a medida que avanza la literatura y que avanza el tiempo, se van descubriendo cosas nuevas, esas reglas empezaron a ser bastante más flexibles. Ya no es tan estricto escribir algo de lírica o escribir algo de dramática como lo era antes. Hay que seguir ciertas reglas, sí, pero no son tantas como eran en el tiempo de Aristóteles. También el número de los géneros literarios ha cambiado un poco, ya se han agregado unos géneros y hay unos que han cambiado un poquito. Siguen siendo en síntesis el mismo, pero se han adaptado a los tiempos. Como todo va cambiando y se va adaptando y va a comprender otros. Y como yo les dije, las normas ya no son tan rígidas. De una misma obra, igual como pasaba con los mundos, ¿se acuerdan que los mundos literarios podían tener como extractos de otros mundos, o podía parecer que era otro mundo literario y tenía como cositas de aquí y de allá, pero siempre había uno que prevalecía? Aquí sucede lo mismo. O sea, un género literario puede tener características de otros géneros, sin embargo, siempre va a haber uno que prevalece, uno que es como el más importante. Los estilos de la expresión literaria son dos. Hay dos grandes estilos de expresión literaria. Cuando me refiero a expresión literaria, es la forma que nosotros tenemos de escribir. Hay dos formas en las que podemos escribir ahora en nuestro idioma, en español. Estas formas son el verso y la prosa. El verso, por un lado, es súper simple de identificar visualmente. Ni siquiera tenemos que leer ahí para identificar que eso es un verso o que es un poema. ¿Por qué creen que yo digo eso? ¿Por qué se puede identificar tan fácil que es un verso? Mirando. Rima. Ya, pero ¿y si no lo estuviéramos leyendo? Si solo con la forma que tiene. ¿Tiene 5 líneas? Ya. ¿Qué sucede? Que no es parejo, ¿cierto? No se está llenando toda la hoja, por decirlo así. Entonces las palabras van a depender de lo que el poeta quiera poner ahí para a veces hacerlo rimar o simplemente para hacer que se vea bonito. Esta forma también es la forma que tienen las canciones. Si alguna vez han visto la letra de una canción, se darán cuenta que las letras de las canciones están escritas así. Cada una de estas líneas que están acá se llaman versos. Dice que es como el surco en el que se siembran las semillas, que va y vuelve porque nunca es parejo. No es como cuando ustedes mandan un trabajo en Word y viene el trabajo así como derechito hacia abajo.
Ya, esto es todo lo contrario. El verso va a cambiar siempre dependiendo del poeta, dependiendo del tipo de poema que esté escribiendo o de cuántas sílabas le quiera poner al verso. Este pequeño poema que dice la vida no es perfecta y nosotros tampoco, las cosas no pasan como queremos y las personas rara vez actúan como esperamos. Pero eso no significa que todo vaya mal, significa que todo va como debe ir. Como muchas canciones, como muchos poemas, trata de expresar distintos sentimientos. Es lo principal de un verso. Cuando vemos un verso ya sabemos que lo que vamos a leer trata de expresar un sentimiento, ya sea un sentimiento de amor, de odio, de pena, pero trata de expresar algo. Luego viene la prosa, que la prosa es fácil de reconocer, fácil de usar, porque es lo que hemos estado usando desde que somos pequeños. O sea, es la forma en la que nos enseñan a escribir. Nosotros escribimos en prosa, ¿ya? Es la forma corriente de escribir. Va de margen a margen, en un libro, en un cuaderno, en la pantalla del computador, ocupa todo el renglón. Nosotros nos saltamos de línea a veces cuando ponemos un punto aparte solamente, pero si no, escribimos de corrido, de corrido, de corrido, hasta que nos aburramos o tengamos que poner un punto aparte. Este pequeño extracto es un extracto de un libro cualquiera, ¿ya? Que dice lo siguiente: descuelga un traje azul, una camisa blanca, los deja tendidos sobre la cama, se toma unos minutos para decidir qué corbata va a usar. Tiene que ser llamativa aunque no estridente. Descarta la turquesa que tanto le gusta y se decide por una con dibujos de arabescos en tonos rosados. Una Pineda Cobalín que le trajo Lucrecia de un viaje de México. ¿Qué mundo tenemos ahí? ¿Qué mundo tenemos en este pequeño relato? Cotidiano. Cotidiano. Excelente. Mundo cotidiano, porque es una situación cualquiera de una persona que simplemente está eligiendo de qué forma se va a vestir, a lo mejor para ir al trabajo o para ir a una cita. Puede ser cualquier cosa, pero es cotidiano. Muy bien. Ahora, dentro de lo que yo les había nombrado, estos son los géneros que vamos a ver, ¿ya? De estos vamos a ver solo 3, ¿ya? El cuarto está puesto para mostrarle que existe otro género que se agregó hace poco dentro de la literatura, que es la didáctica, que es el género que trata de enseñar. Nosotros en didáctica podemos ver los libros que están ahí atrás, que tratan de enseñarnos distintas cosas de lenguaje, matemática, historia. Cualquier texto que tenga esa meta, la meta que sea enseñarnos a nosotros, entra aquí, entra en la didáctica. Primero, vamos. De escuelas libres. Usan la didáctica para la enseñanza. Es que ser didáctico es como, ¿cómo podríamos definir ser didáctico? Buscar estrategias diferentes o diversificadas para enseñar lo mismo. Como Sí. el Frederick. Sí, pero si bien ellos tienen una metodología, a ver, nosotros también, por ejemplo, esto es didáctica, porque es didáctica asociada a la tecnología, pero las escuelas libres, las PERTE, por así decirlo, ellos, si bien tienen un modelo basado en didáctica, su modelo está basado más en un currículum distinto al nuestro. No quiere decir que los colegios tradicionales no tengan didáctica, hay colegios que tienen mucha didáctica, pero están asociados al currículum que impone el ministerio. Esas escuelas no se acogen al ministerio, pero utilizan otras estrategias que son más de lo vivencial. Su didáctica es más vivencial, no es como la didáctica que nosotros utilizamos. ¿Ya? Hay muchos tipos de didáctica, ¿ya? Y cada una de ellas va a depender de dónde estemos, pero cualquier texto que quiera enseñar como sea, entra aquí, entra en lo que es didáctica. Primero nosotros vamos a hablar de lo que es lírica, y la lírica siempre va a tratar de expresar sentimientos. Van a ser sentimientos diferentes, pueden ser sentimientos fuertes, sentimientos más simples, puede ser amor, odio, puede ser la tranquilidad de alguien, pero siempre va a tratar, o su meta principal es expresar sentimientos. Luego viene la épica, que en el tiempo de Aristóteles se llamaba épica y ahora pasó a llamarse narrativa, que vendría a ser
donde nos cuentan hechos, donde nos cuentan historias. Cualquier libro que nosotros veamos de una historia de Harry Potter, Game of Thrones, El Señor de los Anillos, o a veces los cuentos más cortos entran dentro de la épica y la narrativa. Y finalmente está la dramática. La dramática tiene que ver con el teatro o con el cine, porque todas las películas, como ustedes sabrán, detrás de la película hay un guión, y ese guión está escrito en diálogo. Los diálogos son los que establecen que va a ser dramática lo que estamos viendo. Primero, como yo les dije, vamos a hablar del género lírico. Y el género lírico es el que se implementa para expresar sentimientos. Se va a caracterizar, o va a ser súper fácil reconocerlo, porque vamos a ver versos. Nosotros vemos versos en la obra y decimos género lírico, así, simple y fácil. Además, el género lírico tiene ciertas cosas especiales que lo van a destacar. ¿Qué cosas especiales, además de estar escrito en verso? Es que el lenguaje se adorna. Es un lenguaje muy adornado, muy especial. Además de estar adornado este lenguaje, tiende a buscar sinónimos a las palabras para no usar palabras tan comunes. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre poemas o sobre lírica en general. Esta clase termina a las 5 para las 9. 5 para las 9, no a las 9:05. Vamos a ver si estoy compartiendo audio, porque creo que no. Muy bien. ¿Sí se escucha todo bien? Sí, no, el audio del computador es el que estaba esperando. Ya, por acá se demora un poco, pero hace que el PPT sea más liviano. Ahí está. Vuela. Descuida, no vas a aprender nada. Se llama El Cuervo. Al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado. En tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. ¿Quién? Como si suavemente tocaron a la puerta de mi cuarto. Es un visitante. Dije musitando. Tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. ¿Ya puedo asustarme? Bart está estableciendo la situación. Ah, qué lúcido recuerdo. De un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros y dan tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora. ¡Oh, Leonora! La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquella sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, callando el latido de mi corazón, repito. Es un visitante a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobrará bríos y ya sin titubeos. Señor. Dije. ¡Oh, señora! En verdad, vuestro perdón imploro. Mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Más vale que esto sea bueno. Oscuridad y nada más. ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? Cualquier cosa. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente algo sucede en mi ventana. Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio. De un golpe abrí el portillo y con su batir de alas entró. Ya. Bueno, si viene un capítulo de Los Simpsons, está basado en un poema de Edgar Allan Poe. No sé si ubican a Edgar Allan Poe. No, ya. Él es un escritor que escribía poemas, pero eran poemas bastante largos en forma de historia. Podía escribir cuentos enteros o libros enteros en forma de poesía.
que trataba de hacer Edgar Allan Poe, escribir terror y escribirlo de forma como yo les había dicho. Supongo que ustedes conocen a los Simpsons, eso sí. Homero, ¿habla de esta forma? No. ¿Qué tenía de especial Homero hablando en este extracto que vimos? Más poético, más adornado, ¿cierto? Sí, más normal. Y más fluido, porque Homero no tiende a hablar tanto, no tiende a ser tan fluido. Sentimental, igual que Entonces, es lo que vamos a tener en la lírica. Vamos a tener el lenguaje muy adornado, a veces se dan muchas vueltas para decir una sola cosa, o hablan bastante para expresar algo que es bastante corto. Aquí Homero, cuando le dice al cuervo que han tocado despacio la puerta, lo único que dice ahí es que el cuervo o la persona que está afuera tocó muy despacio, pero él se expresa de una forma bastante especial. Y ya sin titubeos, Señor, dije, oh señora, en verdad, vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. y entonces abrí de Entonces ahí Homero solo dijo, estaba medio dormido y no lo escuché. En vez de decir eso, como estamos hablando de lírica, se alargó y se adornó para que se escuchara mucho mejor. Se escucha mucho mejor eso que Homero hubiera dicho, oh, no lo escuché porque estaba dormido. ¿Ya? En la lírica también hay otros que son subgéneros, que son como una clasificación más pequeña de lo que es la lírica. ¿Ya? Las líricas no solo son poemas. Tenemos el poema amoroso, que va acompañado de instrumento o melodía que todos conocemos y que es de toda la vida, que es una canción. ¿Ya? La canción, todos las conocemos, todos la han escuchado y todos saben bien lo que es una canción. Luego viene la elegía. ¿Ya? La elegía tal vez la han escuchado, pero no tienen idea lo que significa una elegía. Una elegía simplemente es un poema escrito a la muerte de un ser querido. Es un poema que trata de pena o puede tratar de alegría, ¿ya? Habla de esos sentimientos que surgen cuando un ser querido fallece. Lo había escuchado. ¿Sí? Sí, con mi hija, porque fue a la universidad hace una cosa. Ya. Ya, bueno, eso es una elegía, hablando de la muerte de un ser querido de alguna persona. Luego tenemos la égloga. La égloga se daba mucho en los tiempos antiguos porque habla de la naturaleza y habla del entorno pastoril. Como antiguamente había muchos pastores y estos pastores cuando cuidaban a las ovejas no tenían mucho que hacer más que mirar a la oveja. Algunos de ellos escribían églogas de lo que estaban sintiendo en ese momento, de la naturaleza, de estar tirado en el árbol, sentir el viento, ya escuchar a los animales. Todo eso del entorno pastoril, de lo que es enaltecer la naturaleza, viene siendo una égloga. Y finalmente, una sátira, que es un poema que trata de ridiculizar a otras personas. En la sátira nosotros podríamos decir que son las payas. Las payas chilenas generalmente tratan de ridiculizar al otro payador como para ganar, ¿cierto? La paya va por ese sentido de la sátira. También las batallas de gallos, los que hacen rap, entran en esto que es la sátira, porque también se están, si no insultando, pero se están tratando de sacar de concentración al decirse ciertas cosas. Los hirientes muchas veces. Luego de que hablamos del género lírico, tenemos este género que es tal vez el más conocido, el más grande, el más hablado, y es el género narrativo. También va a ser tal vez el género en el que ustedes tengan más acercamiento, ya sea porque cuando jóvenes leyeron libros por el colegio, o porque ahora les gusta tomar un libro y leerlo, porque es mucho más fácil para cualquier persona agarrar un libro de narrativa y sentarse a leer un rato que agarrar un libro de poesía y sentarse a leer un rato. La poesía tiende a ser un poquito pesada de entender, de representar, de a veces hasta descifrar lo que nos quiere decir el poeta. Se va a caracterizar porque en las historias hay personajes, ¿ya? Si no existieran los personajes no podríamos tener una historia. Van a intervenir dentro de la misma con sus diálogos y además va a tener un narrador. La forma en la que se ve representado este narrador lo veremos
en otra clase. Pero el narrador es algo muy importante del género narrativo. Igual como pasa con el género lírico, el género narrativo tiene subgéneros, ¿ya? Que son como géneros más pequeños dentro del mismo. Los subgéneros del género narrativo son estos 4: el cuento, la novela, la fábula y el poema épico. El cuento, que es el primero y es el más cortito y que todos a lo mejor tenemos en la mente por nuestra infancia, es una narración breve, ya los cuentos siempre van a ser breves, esa es como su característica número 1. Además, va a contar una sucesión de eventos en un cuento corto y en un contexto determinado. Los cuentos siempre suceden durante un corto espacio de tiempo en el mismo cuento. Si tomamos el ejemplo de la Caperucita Roja, es como que todo pasa en el mismo día. Y eso, los cuentos siempre tienen una moraleja, ¿no? Casi siempre. Casi siempre los cuentos tienen una moraleja, ¿no? Y suceden en un corto espacio de tiempo. Caperucita Roja, como le había dicho, Hansel y Gretel no sucede más de una semana, por decirlo así. En cambio, lo que es la novela es una narración súper extensa, ¿ya? Va a estar más entretejida, tiene muchos más personajes. El cuento tiende a tener poquitos personajes. Además, en la novela nosotros tenemos una historia que puede pasar durante años, ¿ya? Por ejemplo, Harry Potter sucede varios años dentro del colegio de Harry. El Señor de los Anillos también pasan hartos meses con nuestros compañeros tratando de llegar a este volcán a botar el anillo. Game of Thrones también sucede a lo largo de mucho tiempo dentro de la obra. Entonces la novela, como es más extensa y está escrita, tenemos 1.000.000 de personajes. El cuento no tiene tantos personajes porque en un comienzo los cuentos se transmitían como los juglares, ya se transmitían de forma oral. Los cuentos no estaban escritos como ahora estamos acostumbrados a comprar un libro de cuentos, antes era solo verbal. Entonces, o con títeres, claro. Anteriormente, como todo debía ser memorizado, no podíamos tener 1.000.000 de personajes dentro del cuento, porque la persona que se supiera 5 cuentos ya le explotaba la cabeza con tanto personaje. No sé si han visto Game of Thrones. Ya, Game of Thrones tiene, pero... olvídense, los libros, habrán por libro unos 200 personajes distintos con nombre, apellido, familiares, árbol genealógico y todo, así... Aparte que los nombres en esa novela, dice, no sé, Juanito, hijo de Pedro, de la ciudad de Quillota, que además es familiar de Esteban, y así los presenta. Eso se puede hacer en la novela porque siempre está escrito, en el cuento no. Entonces tenemos cuento cortito, y todo más pequeño, la novela más larga. Luego viene la fábula, y aquí tenemos esta moraleja que tú dijiste. La fábula siempre tiene moraleja, siempre, siempre, siempre. Porque el objetivo de la fábula es enseñarnos algo. Puede ser distintas cosas. Generalmente va a tener animales que van a estar hablando, que van a estar actuando en esta fábula. Y estos animales van a tener cualidades humanas, ya sea porque hablan, ya sea porque caminan, porque se relacionan entre sí, o porque la cualidad del animal se ha traspasado a esta como casi cualidad humana que va a tener. Una fábula súper famosa es la tortuga y la liebre, por ejemplo. No sé si conocen esa fábula, la tortuga y la liebre, ¿no? ¿Cuál otra fábula es como reconocible? Tenemos los 3 cerditos. Ya, esa por ahí sí. La fábula de la tortuga y la liebre nos trata de enseñar, bueno, es una carrera que tiene una tortuga con una liebre, y la liebre dice, oye, imposible que me ganes tú siendo una tortuga, porque... Claro, la liebre se confió tanto de que era una liebre, que era súper rápida y que le iba a ganar a la tortuga, pero como fuera, que se puso a dormir en la mitad de la carrera, dijo, me duermo una siesta, igual le gano. Pero la tortuga nunca paró, siempre siguió del comienzo hasta la meta. Y al nunca parar, logró llegar antes de la liebre, porque la liebre cuando se despertó dijo, chuata, me quedé dormido, y salió pero hecha un cohete,
se dio cuenta que la tortuga ya había pasado la meta. Entonces nos trata de dejar la enseñanza de que siempre debemos ser constantes, que la constancia y estar como dedicados a algo le puede ganar al talento natural si que no somos constantes. O también no desmerecer al otro. Claro, no desmerecer al otro por la vista o por lo que podemos pensar de las personas, siempre nos pueden sorprender. Y los tres cerditos es algo parecido, es no hacer las cosas a medias, porque el cerdito que se tomó su tiempo para construir su casa, ¿cierto? No la pudo derribar el lobo y no terminó siendo anticucho. Luego tenemos el poema épico, y el poema épico viene súper relacionado con nuestros amigos los juglares. El poema épico es un poema largo, estaba escrito en la Edad Media, y que contaba las hazañas de un héroe. Recuerdan que yo les había dicho que algunos caballeros contrataban juglares para que los acompañaran y contaran sus hazañas, y los juglares las exageraban un poquito. Estos terminaban siendo poemas épicos. A veces habían algunos caballeros que tenían un montón de hazañas y tenían tantos que se terminaban convirtiendo en libros, como pasa con el Cid. No me acuerdo del otro caballero. Bueno, son como 3 caballeros que tienen grandes libros dedicados solos a ellos por sus enormes hazañas. Y en estos libros, tanto en el libro del Cid como los otros caballeros que yo les comento, hacen cosas que es bastante obvia que él no podría hacer. O sea, hay uno que dice que iba con la lanza. ¿Ustedes conocen las lanzas medievales, estas que son largas, que llevan los caballeros? Ya. En uno de estos libros nos cuentan que el caballero ensartó a una persona, luego siguió en el caballo, ensartó a otro, y tenía 5 en la lanza, ensartado así mientras seguía luchando. Cosa es imposible levantar a 5 personas con un brazo, pero él sí podía hacerlo porque era un caballero y era un poema épico lo que estábamos leyendo. Y finalmente tenemos el género dramático. ¿Qué es el género dramático? El que está pensado para ser representado ante un público. Cuando nosotros decimos género dramático es porque este está pensado para ser representado en un escenario o transformarse en una película. Ya las películas también entran acá. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber un narrador, ¿ya? O es muy difícil que haya un narrador. Algunas obras pueden tener narradores, pero es muy difícil que exista. Y van a tener un parlamento, o sea, los actores van a tener un diálogo. Nosotros vemos, no sé si alguna vez han visto un guión, así como leer un guión, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros vemos un guión, o tenemos un guión aquí para leerlo, nos vamos a dar cuenta que tienen los nombres de los personajes, y además del nombre del personaje que tiene que decir ese diálogo, están las acciones y las cosas que él debe interactuar o cómo debe mostrarse. Eso obviamente es solo para nuestro actor, ¿ya? Va a decir, por ejemplo, Juanito, y nos va a hablar también el contexto del guión. Nos va a decir, Juanito está borracho en la cantina después de haberse tomado 35 cervezas, y va a decir, recorcholis, estoy tan enojado. Y luego, entre paréntesis, nos va a decir la acción de Juanito. Dice, enojado, toma la botella de cerveza más cercana y la lanza contra la pared. Y nuestro actor, obviamente, no va a decir eso, sino que va a tomar la botella y la va a tirar en la pared, ¿ya? Eso es lo que nosotros veríamos en un guión. Los géneros dramáticos, los textos dramáticos tienen estos 3 subgéneros adentro: la comedia, el drama y la tragedia. La comedia es bastante característico y es fácil de identificar porque va a ser conflictos divertidos, van a ser cosas que están hechas para reírse y cosas súper exageradas. No sé si han visto un Morandé con compañía alguna vez. ¿Sí? Yeah. El Happening con Ja, si alguien es más clásico, ¿no? Por ahí sí. ¿Ah? ¿Y Cantinflas tiene nombre? Cantinflas no. O sea, es que Cantinflas no es teatro. Cantinflas es película más que nada. ¿El Chavo? El Chavo tiene algo como de teatro, pero está hecho para la televisión. Está pensado en la televisión. Claro, tiene un guión, va a ser comedia, sí, el Chavo es comedia. Entonces, esta comedia, como habíamos dicho, el Morandé con compañía, cuando sale el Miguelito, ¿cierto? Y lo mueven de allá para acá, es para hacernos reír, es para mostrar algo ridículo, algo que no pasaría en la vida diaria, pero es para mostrar este conflicto divertido. Luego viene el drama.
El drama es donde nuestros personajes van a luchar contra una adversidad. La Rosa de Guadalupe, Pasión de Gavilanes, ¿ya? Todas esas telenovelas que podemos ver en la televisión son drama, donde nuestro personaje sufre y recontrasufre porque se le murió el perro, que lo mató el amante de la hermana, que en realidad era su padre, no sé. Pero, ¿qué es lo que tiene el drama que no tiene la tragedia? En el drama nuestros personajes van a lograr surgir, o sea, va a tener algo feliz después de todo ese sufrimiento, ya siempre hay como una recompensa. A lo mejor nuestro personaje le fueron infiel 35 veces, pero con la polola 36 logró encontrar el amor. ¿Ya? Después de tanto sufrimiento y ultra sufrimiento, hay algo bueno en el drama. En la tragedia no hay nada bueno. O sea, es puro sufrimiento de principio a fin y sufrimiento extremo. Aquí los personajes generalmente es como de clase social alta. La tragedia se representaba así. Y eran víctimas de cosas terribles. No sé si alguien ubica Edipo Rey. ¿No? Romeo y Julieta, sí. Edipo Rey es más terrible que Romeo y Julieta. Porque Edipo Rey, cuando él era joven, un oráculo, que son los que ven el futuro, que aquí el oráculo sí era de verdad, si veía el futuro era como ultra mágico porque venía enviado por los dioses, le dijo a Edipo: oye Edipo, ¿sabes que tú cuando seas grande te vas a casar con tu mamá? Y Edipo dijo: no estoy ni ahí, chao, me voy. Y se fue de la ciudad, y se fue lo más lejos que pudo de su mamá, ¿sí? de su familia se alejó lo más que pudo. Que dijo: jamás en mi vida me voy a querer casar con mi mamá, porque no. Luego de que pasó esto, nuestro amigo alejándose descubrió que había un problema con un carruaje en el camino, entre las cosas que le pasan, y mata a una persona, comete un asesinato. Luego de este asesinato se logra esconder por ahí, por allá, llega a una ciudad donde al fin nuestro amigo Edipo logra ser feliz. Conoce a una mujer, se casa, tiene hijos, y nosotros decimos: wow, nuestro amigo Edipo, después de que pasó un montón de cosas terribles, al fin es feliz con su mujer. Pero en un momento, Edipo descubre que ese hombre que había matado en el camino, que era el rey de ese pueblo donde él llegó, había sido su verdadero padre. Y cuando Edipo era joven, se lo habían llevado de ese pueblo a otro pueblo lejano para alejarlo de la familia. Después se da cuenta que esa persona que mató era el antiguo esposo de la mujer con la que se casó. Entonces, como él había matado a su padre, descubrió que con la persona que se casó, sí era su madre y había tenido 2 hijas. Esta pena fue tan grande para nuestro amigo Edipo que se sacó los ojos vivos y después se mató. Y ahí termina la obra. O sea, es una tragedia por donde la veamos. O sea, fue terrible de un momento a otro la vida de nuestro amigo, y el final fue aún más terrible. O sea, termina con un suicidio. Romeo y Julieta es como lo mismo. O sea, es pura pena de principio a fin. En un momento Romeo como que se mata, pero no se había matado, y Julieta se siente pena porque lo ve muerto y se mata de verdad. Y después Romeo despierta y se da cuenta que Julieta estaba muerta, y ahí se mata de verdad. Y no hay nada feliz en la historia de Romeo y Julieta. Por eso es una tragedia, y eso diferencia la tragedia del drama. Ya en el drama, a pesar de que hay un montón de cosas tristes, vamos a tener un final feliz, vamos a tener un escape feliz para nuestros protagonistas. Y en la tragedia no tenemos nada feliz, no tenemos nada contento. Pura pena de principio a fin. ¿Ah? ¿Pregunta esencial? No hicimos la pregunta esencial ayer. No. ¿Ayer? Sí, porque define la juglaría. Sí. Ayer fue. Sí, ayer fue. Es la diferencia que había entre la juglaría y la clerecía. Ya. Esa fue la pregunta esencial. No es que es una por semana ahora, ya no es una. Así que con que me respondan la de ayer. Disculpe, profe. Dígame. ¿Cuál fue? Me la repite, no la alcancé a escribir. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la juglaría y la clerecía? De la clase anterior. Hoy día no hay. Yo ya se la mandé, profe. Ya, muy bien.